Ahora sí. Muy bien. Ahora tenemos este segundo curso, ¿no? Que vamos a hablar sobre la gestión pedagógica, la gestión del docente en el aula, y no solamente en el aula, sino también en, dentro de la institución educativa, ya sea de cualquier nivel, ¿no? La importancia de esta gestión pedagógica, lo que nosotros día a día como maestro hacemos, ¿no? Dentro de este curso que vamos a hablar, que son 4 sesiones, se ha dividido, ¿no? En diferentes temas para profundizar. Uno de ellos es la tecnología educativa y la gestión del aprendizaje. El segundo tema es el desarrollo curricular y la planificación estratégica. Otro es la evaluación y seguimiento del rendimiento. Otro es desafíos actuales y futuras tendencias en la gestión pedagógica. Nosotros los docentes, ¿no? Los que somos de carrera y otros que nos dedicamos a la docencia en los niveles superiores, vienen nuevos retos, ¿no? Nosotros tenemos que interactuar, competir a veces con las nuevas formas de enseñanza. A veces tenemos que actualizarnos, autoprepararnos nosotros mismos para estar a la vanguardia y no quedarnos, ¿no? Y nosotros, como les dije ayer en la ponencia de ayer, nosotros vamos a enseñar de acuerdo a qué, a las nuevas corrientes pedagógicas, a las teorías de aprendizaje, al avance de la ciencia y de la tecnología. El conocimiento no es estático, el conocimiento evoluciona. ¿Ok? Y sobre eso vamos a hablar hoy día un poco. Más que una ponencia, me gustaría también intercambiar algunas cosas para poder aprovechar todo este entorno, estas 3 horas de diálogo, que esto nos va a ayudar de repente un poquito en nuestra práctica pedagógica. Sí, hoy día vamos a desarrollar lo que es tecnología educativa y la gestión del aprendizaje, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre qué es tecnología educativa, ¿no? Y gestión del aprendizaje. Acá tenemos esta tecnología educativa. Esta tecnología educativa contribuye o no contribuye en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si bien es cierto, la tecnología se ha adaptado a nuestras formas a desarrollar mejores aprendizajes, ¿no? Pero a veces no todos podemos acceder a esta tecnología, ¿no? De repente los pueblos más apartados de nuestra sociedad, de nuestro país, no pueden acceder a esta tecnología. No, en cambio con esto, perdón, con estos países desarrollados tienen ese acceso a la tecnología. A ver, un ratito, por favor. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre esta tecnología educativa que se ha incursionado dentro de nuestro quehacer diario, de nuestro quehacer pedagógico, de nuestra estrategia de enseñanza. Y si bien es cierto, la pandemia, gracias a la tecnología educativa, con la pandemia hemos seguido tratando de desarrollar este proceso de aprendizaje en nuestros estudiantes. De repente ha habido errores, sí, ha habido muchos errores, pero se va perfeccionando, se va corrigiendo en el transcurso, ¿no? Del tiempo, vamos mejorando, vamos teniendo estas oportunidades y vamos mejorando estas tips para poder manejarlo. Y también ha cambiado muchos pensamientos en nuestro docente. Si bien es cierto, dentro de la docencia tenemos de todas las edades, algunos ya nacieron con la tecnología, no los alfa o los cibernéticos, pero otros han comenzado a, a inmigrar a esta tecnología, a hacer uso de esta tecnología. Pero a veces de repente esta tecnología, en vez de ayudarnos, nos desorienta porque no sabemos utilizarlo. En vez que sean distractores, debe ser estos aprovechados para el desarrollo de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿cómo utilizar esta tecnología en beneficio de nosotros? No solamente hablamos de las páginas web, de los bloggers, ¿no? De las Wikipedia, de las plataformas virtuales, sino también de los móviles y dentro de los móviles, las aplicaciones del Facebook, de Twitter.
del WhatsApp, cómo pueden contribuir estos también parte de esa tecnología dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? ¿Cómo podemos interactuar con nuestros estudiantes? ¿Ok? Dicho eso, vamos a ver qué es la tecnología, ¿no? Acá la tecnología educativa. Cómo el maestro ha tenido que coger estas herramientas para poder incursionar en su labor diaria en el desarrollo de esta enseñanza-aprendizaje, ¿ok? Entonces, si bien es cierto, la tecnología educativa es el resultado de las prácticas de las diferentes concepciones y teorías educativas. Ayer hablamos de las teorías educativas. ¿No? ¿Cuántas teorías educativas tenemos para la resolución de un amplio espectro, ¿no? De problemas y de problemas y situaciones referidas a la enseñanza-aprendizaje, apoyadas en las TIC, tecnologías de información y comunicación. Entonces, la tecnología, ¿no? Es el resultado de las prácticas de las diferentes concepciones y de las teorías educativas. Y ahora vamos a ver también un poco, de nuevo vamos a repasar qué son las teorías educativas, ¿ok? Entonces, vamos a ver que se entiende por tecnología el acercamiento científico basado en la teoría de sistemas que proporciona al educador las herramientas. Esta tecnología debe favorecer al maestro. Nosotros no debemos depender de esta tecnología. Si bien es cierto, esto es un recurso que nosotros tenemos para mejorar, para utilizar como estrategia de aprendizaje dentro de nuestra didáctica. La didáctica es el arte de enseñar. Y nosotros utilizamos esta herramienta para poder solucionar, para poder mejorar, para poder utilizar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje con nuestros estudiantes. Estas herramientas, ¿no? De planificación y desarrollo a través de recursos tecnológicos con el fin de mejorar estos procesos y ¿no? Y desarrollar aprendizajes maximizando el logro de los objetivos educacionales. Depende de nosotros cuál es el norte que queremos lograr con los estudiantes, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Por eso es muy importante que trabajemos con una taxonomía. La taxonomía de Bloom ahora dice que el nivel más alto del, del conocimiento es la creación. Cuando el hombre comienza a crear, ese está en lo más elevado de su intelecto. Entonces nosotros, de acuerdo a lo que nosotros queremos desarrollar en los educandos, en los estudiantes, nosotros utilizamos diferentes formas de enseñanza, diferentes herramientas. Si nosotros tenemos la facilidad de utilizar esta tecnología educativa, tenemos todas estas herramientas, estamos con estudiantes, podemos utilizarla, estas herramientas. También hay el caso que no siempre vamos a utilizar estas herramientas. Se habla de mucha tecnología, pero la realidad en el Perú es muy diferente. Cuando uno se va a provincia, entonces te encuentras con una realidad sumamente muy diferente a la realidad peruana. Yo te digo de provincia dentro de esos pueblitos alejados. Y les digo, con experiencia, cuando fuimos a capacitar a docentes en Iquitos, entonces venían de Caballococha, de Yurimaguas, de un montón, donde el Perú no tenía fronteras, ¿no? ¿Cómo le llaman? Fronteras vivas. Entonces, ellos nos hablaban de la realidad, hablaban mucho de la tecnología, el uso de las TIC, y ellos me decían, pero si allá no hay internet, no tenemos máquinas, ¿de qué tecnología estamos hablando? Entonces, ¿no? Entonces, a veces es muy cruel, ¿no? Decir, no, tecnología, estamos a la vanguardia, pero todos contamos con esa tecnología para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿o no? La pandemia nos desnudó y vimos las carencias que hay en nuestra educación. No todos gozábamos de la tecnología, ¿o no? El internet fallaba, las computadoras no había, entonces también la falta de formación de los docentes en el manejo de las tecnologías. Entonces,
ha habido brechas que hemos tenido que superar, pero manejando esta tecnología para las zonas donde sí podemos desarrollar, hay que aprovecharla. Pero sería bueno que no solamente una parte, sino todos tendríamos el derecho a utilizar estas tecnologías y para todos debería ser el acceso a estas tecnologías. ¿Qué estamos hablando? Estamos en un mundo a la vanguardia, sí, pero no todos tenemos este, este, ¿cómo le podría decir? Esta oportunidad de desarrollar, ¿no? Los maestros, cuando hablamos, decimos, ¿no? Sí, queremos utilizar, pero para utilizar todos estos recursos tienes que tener buen internet, tienes que tener buena computadora, tus computadoras, tu laptop, tiene que tener buena capacidad de memoria. ¿Por qué? Porque si no, se lajean las computadoras y no avanzan. Puedes utilizar plataformas, puedes utilizar miles de aplicaciones, pero tienes que tener acceso y esos accesos a veces ha habido gratuitos, pero ahora también se han restringido. Hay un montón de cosas que nos vienen a la cabeza, pero también hay cosas que nosotros lo utilizamos en forma gratuita. Cogemos esas cosas para poder enseñar, ¿no? Pero la tecnología sí nos ha ayudado. Gracias a la tecnología, ahorita nosotros estamos en una capacitación virtual. Todos, gracias a Dios, gozamos de un internet, gozamos de una computadora y podemos interactuar, podemos comunicarnos a través de la tecnología, ¿ok? Entonces, esta tecnología busca la efectividad del aprendizaje, pero tenemos que interactuar dentro de estas plataformas, tanto del Zoom o del Meet. También se puede hacer, ¿qué? Se puede hacer dinámicas grupales, ¿no? Trabajo con grupos, siempre y cuando tengas el acceso también. No todas las plataformas o todos los, las conferencias que se dan en estas plataformas tienen el acceso. A veces hay restringido, a veces te dan el acceso global y puedes interactuar con esto, ¿no? Entonces, esa tecnología ayuda al desarrollo del docente, sí, sí nos va a ayudar, pero no tenemos que depender de ellos. Es un apoyo para nosotros. Si no hay tecnología, el docente se muere. No, tampoco, no es así. Si no, utilizamos como un recurso más para la efectividad del proceso de enseñanza. ¿Ok? Pero a veces decimos, ¿no? La tecnología es bueno, las clases virtuales son muy buenas. Efectivamente, las clases virtuales son buenas, la tecnología, todo, pero lo que no podemos superar y lo que nunca se va a superar, y eso ya lo he comprobado, es el contacto de maestro con alumno o de estudiante con alumno. Una cosa es enseñar a través de una plataforma y otra cosa es que tú estés, como le dicen, face to face con tu estudiante, ¿no? Entonces es muy diferente. ¿Por qué? Porque es un contacto visual. Es muy diferente porque este es muy frío y el contacto del estudiante con el profesor es muy diferente. Son dos cosas que eso nunca va a superar la tecnología. Por más pantalla grande o que haya, ese, el contacto físico nunca va a superar, ¿no? Entonces, pero sí es bueno la tecnología para el desarrollo de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, la evolución de la tecnología educativa como disciplina nace en los Estados Unidos en la década de los 50. Ha dado lugar a muchos enfoques y tendencias que se conocen, ¿no? Que se conocen como enseñanza audiovisual, enseñanza programada, tecnología instruccional, diseño curricular o tecnología crítica de la enseñanza. Entonces, en los años 50, ¿no? Ya se hablaba de una tecnología educativa, ¿no? Como disciplina. Esto nace en esos países desarrollados como es Estados Unidos, ¿no? Diferente a la realidad de nosotros. Acá, en los años 60 y 50,
La tecnología, ¿no? También ha sido parte de repente de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, pero ¿con qué? Con esos paradigmas tradicionales que teníamos, ¿no? Estos paradigmas tradicionales que de repente el profesor ha utilizado la tecnología, una música, utilizando una música, utilizando tecnología, llevando su videograbadora o de repente pasando alguna película, algún televisor, algo, alguna serie, está utilizando la tecnología y eso se convierte como un recurso didáctico, como un material didáctico dentro del aula para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en los años 50 y 60, ¿no? La fascinación por los audiovisuales y la influencia conductista, ¿no? Muchos audiovisuales. En ese entonces, dentro de nuestra tecnología, creo que había, este, no había esos cassettes, estos cassettes ya son modernos, los pequeños. Había unos cassettes grandes, gigantes, ¿no? De ruedas, tipo películas. Eso es parte de la tecnología que también de repente utilizaba el docente para poder grabar algunas cosas o ayudar a los alumnos a grabar ellos mismos para que se escuchen su voz, utilizando estas herramientas como tecnología educativa. Pero también que utilizaba el docente. Utilizaba de repente esos recursos, ¿no? Como didáctica para este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿cómo ha ido? También esos famosos slides, creo que, ¿no? Esos slides que proyectaba con transparencias, con focos hacia la pared, ¿no? Con unas, como unos cuadros aparecido cuando uno va a escanear, ¿no? Pones acá la lámina transparente y eso se proyecta. Entonces, eso se utilizaba también como parte de la tecnología que se metía al aula para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso lo hemos visto en la educación superior, ¿no? O de repente también en la primaria o secundaria, depende también de las posibilidades del docente o de la institución educativa que contaba con ese tipo de tecnología. ¿Ok? Entonces, en la década de los 70, ya un poquito más evolucionados, ¿no? El enfoque técnico racional para el diseño de las evaluaciones de la enseñanza, ¿no? Ahí, ¿qué tipo de tecnología utilizaban? De repente, un tipo de tecnología ya más sofisticado, comenzaban a utilizar otras cosas, de repente maquetas, ¿no? Maquetas movibles, videos relacionados a los temas que iba a desarrollar el docente en aula, ¿ok? Pero la tecnología siempre ha sido parte también como apoyo, como soporte del maestro para el desarrollo de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Después tenemos, perdón, después tenemos, ¿no? Tenemos, ¿no? Tenemos esto, hemos visto la tecnología. Los años 80 y 90, la crisis de las perspectivas tecnocráticas, no tecnócratas, sobre la enseñanza y el surgimiento en el interés de la aplicación de las tecnologías digitales. Acá teníamos ya, aparecen las computadoras, las famosas computadoras en los años 80, pero esta se va justificando y ya aparece en los años, más o menos en estos años 80 y 90, las famosas computadoras y otra serie de aparatos, ¿no? Que va a ayudar a este proceso de enseñanza-aprendizaje. Las computadoras antes eran gigantes, después se va reduciendo hasta que viene la famosa, ¿cierto? Y este es parte del proceso de tecnológico del profesor que utiliza en el aula. Ahí le llamaban en las escuelas el ecran, ¿no? Que ahora hay, en algunos hay televisores, decían, ¿no? Las aulas inteligentes, ¿por qué? Porque se podía proyectar, pasar con los disquetes, discos, después CD, ahora son los pendrive, ¿no? Las exposiciones de los alumnos en la educación superior,
¿no? En la educación superior se ha utilizado mucho esto, ¿no? Estos recursos tecnológicos, computadoras, para este desarrollo del proceso de enseñanza y de aprendizaje para las exposiciones de los alumnos. El maestro también desarrollaba ya con algunas aplicaciones su labor docente a través de los famosos PowerPoint, ¿no? O escrito algunas cosas, proyectaba y se desarrollaba de esta manera en estos años, ¿no? Comenzaban a desarrollar en los 80 y 90 y después se va justificando, se va mejorando, ¿ok? En el siglo XXI, el eclecticismo teórico e influencia en la tesis postmoderna. El eclecticismo es un enfoque conceptual que se sostiene rígidamente a un paradigma o un conjunto de supuestos, sino que se basa en múltiples teorías, estilos, ideas, o para obtener información complementaria en temas, ¿no? En un tema o aplica diferentes teorías en casos particulares, ¿no? A esto vamos a aplicar diferentes teorías. ¿Para qué? Para desarrollar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso tenemos las diferentes teorías, los diferentes paradigmas y ver la manera de cómo el muchacho o de cómo el estudiante va a mejorar su enseñanza-aprendizaje. Por eso nosotros en el Perú ha habido diferentes paradigmas, diferentes modelos que hemos tenido que aceptar para el desarrollo de nuestro proceso de enseñanza, ¿no? Teníamos la escuela tradicional, la escuela activa, ¿no? La escuela activa con Montessori, ¿no? Pestalozzi, y comienza a ver de las diferentes maneras de poder enseñar. Y comenzamos a hablar de teorías educativas con el fin de que el muchacho logre este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? A través de estas corrientes, ¿no? Ahora, los medios y las tecnologías digitales. Nos encontramos en la era de la tecnología, donde cada día las nuevas tecnologías de la información y la comunicación nos permiten nuevas formas de organización y almacenamiento de informaciones, las cuales pueden ser manipuladas por profesores y alumnos. Acá, acá quiero eh, quedarme un ratito. Nosotros, a veces los docentes, dejamos tareas acerca de un tema. Los alumnos presentan, ¿y qué hacen la mayoría de los alumnos? No todos. Copia y pega. Copia y pega, ¿no? Y con tal de presentarlo, lo hace. Pero a veces los docentes también, de repente por cansancio o porque vemos tanto trabajo y ya quedamos impresionados, no leemos y corregimos por corregir o ponemos nota porque tenemos que evaluar, pero no somos conscientes y decimos, no, este alumno o este estudiante ha hecho un copy, y copia y paga mal todavía, ni siquiera lo ha justificado. Ahora que salió el antiplagio, no, ha habido un poco de más, eh, mm, más, ¿cómo le puedo decir? Más rectitud, más verificación y más honestidad. Pero estas informaciones no siempre son confiables, todo lo que dice en Internet. Hay páginas que no son confiables y hay páginas que son confiables. Entonces tenemos que orientar a nuestros alumnos cómo buscar información, cómo sacar y que realmente ellos no hagan un copy y pega de esa información, sino que ellos deben analizar esa información para poder desarrollar el tema. No es que me presenten un tomo de 400 hojas, de 400, no me interesa, sino que ellos con sus propias palabras que busquen y que analicen y que escriban sobre el tema que hemos dejado. Por eso es muy importante cuando nosotros desarrollamos en la gestión del conocimiento, en la gestión del aprendizaje,
tenemos que ir al taxonomía. No queremos ver cuál es el nivel de aprendizaje que nosotros queremos lograr en nuestros alumnos. ¿Cuál es? ¿Cuál es este nivel de aprendizaje? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Qué es lo que queremos que evidencie estos chicos? ¿Qué es lo que queremos? Entonces, eso tenemos que ser bien conscientes. Ver, queremos nada más que identifiquen, vamos a darnos las 3 horas o las 2 horas pedagógicas para que ellos lleguen al primer nivel de la identificación. ¿Realmente eso nos sirve? Ya, identifica. ¿Y cómo lo identifica? ¿No? Señala, caracteriza, describe. No. O queremos la comprensión, el segundo nivel. ¿Sí? No identifica, comprende y aplica. Buscamos el segundo, el tercer nivel, pero se van a dar cuenta que la mayoría de nuestros estudiantes, y les digo en la educación superior, por algunos años que tengo enseñando, la mayoría de los chicos ahora no leen. Al no leer, no tienen un pensamiento muy concreto, no hacen análisis, le mandas a hacer análisis, te transcriben, ¿no? Analiza, tienes que analizar, ¿no? Entonces, si no analizan, no van a sintetizar, no descomponen un todo en diferentes partes. Entonces, es muy importante que ellos hagan el análisis. Cuando yo les enseño, por ejemplo, las inferencias, entonces, las inferencias les va a ayudar mucho para lo que es la investigación, porque tienen que inferir acerca del tema. No solamente podemos ver el árbol, sino tenemos que ver el bosque acerca de un tema en investigación. Y por eso es muy importante trabajar con ellos el nivel de la comprensión lectora, el nivel inferencial. Esa parte, el nivel inferencial es lo más importante. Por eso la mayoría de los alumnos no tienen una coherencia, no infieren, o sea, no ven más allá. Ellos están muy parametrados y de acuerdo, se mueven de acuerdo a lo que ellos piensan, a lo que ellos conocen y no ven más allá. Entonces yo le digo, no, tienen que ver, porque a veces una palabra tiene muchas acepciones, o sea, quiere decir, tiene diferentes conceptos. Entonces, nosotros tenemos que verlo desde ese punto. Entonces, esto es muy importante, por eso yo te digo que la información y la comunicación nos permite nuevas formas de organización y almacenamiento de informaciones, las cuales pueden ser manipuladas por profesores y alumnos. Claro, pero tenemos que guiar, tenemos que decirlo cómo hacerlo, cómo tienen que hacer realmente, si nosotros queremos que estos chicos aprendan. No, porque prenden, ellos me presentan ya, o de repente también dan el examen si es para marcar, porque ahora utilizamos el cuestionario, ¿no? A través de estas aplicaciones del Google Drive. Entonces, pero con otra computadora están viendo y comienzan a ver en internet y comienzan a, ¿cómo se llama? A marcar el resultado. Pero una prueba objetiva, ¿qué me mide? Me mide nada más memoria. ¿Y me interesa la memoria? No, y el concepto lo pueden ver en internet. A mí me interesa la aplicación y la comprensión. Por eso es muy importante hacerle que, para que piensen un poco, estudios de caso, acerca de los casos, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Hacemos casos y así busquen todo internet, todos los libros habidos y por haber, al menos ellos ahí van a buscar ¿cómo se llama? Van a buscar información para poder desarrollar. Entonces, tenemos que hacerle, como decimos en educación para todos los educadores, el conflicto cognitivo conductual. Este conflicto cognitivo que ellos van a tener, van a crear nuevas maneras de aprendizaje que ellos necesitan desarrollar. Entonces, ese es muy bueno. No queremos, ¿qué es lo que quieres medir? Lo que tú quieres medir y el nivel de conocimiento que ellos tienen que desarrollar, sobre eso tienes que hacer tus instrumentos de evaluación. Por eso, estas tecnologías se tienen que ayudar al docente, aportar al docente, para que esto sea una herramienta, un medio para llevar a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ok? Entonces,
Dicho eso, decimos, ¿no? Los materiales electrónicos se caracterizan principalmente por lo que hoy llamamos digitalización de información. Además, los nuevos materiales electrónicos se desarrollan en soportes basados en dos sistemas de discos digitales, ¿no? DVD, CD, ahora pendrive, y las redes telemáticas, internet, intranet, etc. Entonces, ¿no? Estas cosas nos ha ayudado y nos debe ayudar, pero nosotros debemos sacar provecho a eso. No dejemos porque a veces los alumnos están, o los estudiantes, ¿no? Tú puedes dar tu clase virtual, pero realmente te están comprendiendo, realmente están contigo o de repente lo prenden, están su cara y están haciendo otra cosa. Entonces, eso también tenemos que tomar. Y yo les digo, ¿por qué? Porque eso también pasa en el nivel de posgrado, ¿no? Ellos están prendidos y como no prenden la cámara, yo estoy que hablo y hablo, explico, explico. Y después, ¿dónde te das cuenta? Cuando entregan sus trabajos. Entonces, le digo, ¿por qué hay tanta equivocación en los trabajos? Y he explicado varias veces con ejemplos, porque no han estado entendiendo, porque no revisan el material, porque quieren todo masticado. Entonces, están acostumbrados a todo fácil. Y eso no es aprender, ellos tienen que buscar. Entonces, tú le das un montón de soportes, de páginas, de cosas, y ellos van a tener que desarrollar esas habilidades, esas destrezas para mejor aprendizaje. Esos aprendizajes significativos que nosotros queremos desarrollar en estos estudiantes. ¿Ok? Después tenemos el desarrollo de la tecnología y las formas de comunicación están entrando en el sistema educativo formal, alterando la esencia de los sistemas educativos tradicionales. Ante este cambio social y cultural, en donde las nuevas tecnologías y medios de comunicación social se ocupan un papel muy preponderante, ¿no? Estas permiten variedad de formas de interacción entre los agentes educativos, influenciando de manera directa los roles de los mismos. De igual manera, se hace necesario su inclusión en los procesos curriculares. Cuando hablamos de las TIC, hacemos referencia de un número de tecnologías y aplicaciones que generalmente utilizan redes de comunicación, las famosas TIC, ¿no? Entonces, ahora una persona que no maneja las TIC y que no sabe otro idioma aparte de su idioma materno, es un, ¿no? No, ya no se llama analfabeto a esa persona que nada más no sabe leer, escribir, sino analfabeto, aquella persona que no domina otros idiomas y no maneja esas tips, somos analfabetos. Entonces, nosotros mismos tenemos que educarnos, autoevaluarnos y ver cómo es nuestra práctica con los estudiantes, cómo podemos mejorar esa práctica con los estudiantes, cuáles son esas habilidades, esas destrezas que deben tener estos estudiantes para un mejor aprovechamiento para ellos, ¿no? ¿Cómo ayudarlos? No darles, como dice, no darles el pescado, sino enseñarles a pescar, que ellos busquen, ellos comparen, y yo les digo por experiencia, cuando nosotros hacemos en la universidad, ellos tienen que hacer su artículo científico y su tesis al final. Yo dicto el curso, el último curso, no en posgrado en San Marcos. Yo les hago hacer artículo de reflexión y artículo de revisión. Entonces, a veces me dicen, Miss, ¿y por qué? Vamos a ver el artículo de revisión y el artículo de reflexión. Entonces, vamos primero con un artículo de reflexión. Vamos a ver los temas van a utilizar, ¿no? Con sus dos variables o multivariables o una variable. Vamos a buscar el mismo tema en Google Académico. Al menos Google Académico es una página más segura que otras, ¿no? Que el Google sí. Busquemos, bajemos una o dos tesis. Y eso que soy buena con ustedes.
Y vamos a ver cuáles son las teorías que están sustentando ese trabajo. ¿Cuáles son esos antecedentes? ¿Cuáles son esos resultados? ¿Cuáles son esa población? ¿Qué es lo que han querido demostrar? ¿Realmente está bien? ¿Se han dado cuenta? ¿Está bien? Y alguno por ahí dice, no, Miss, a este le falta esto, no lo han trabajado. Han hecho la discusión de los resultados, han confrontado con las teorías, han confrontado con los antecedentes, no. Entonces, ¿y cómo está colgado en Internet? Esas tesis de diferentes casas de estudio. Bueno, se dan cuenta y se dan cuenta qué le faltó. ¿Realmente han enfocado bien el tema? De repente, porque cada uno tiene una manera de enfocar su trabajo y sustenta, pero a veces hay muchas falencias que no nos damos cuenta, que no le hemos desarrollado. Entonces, para eso tenemos que ser nosotros más críticos. Tenemos toda la tecnología y utilizar esa tecnología para nuestro aprovechamiento. No solamente que se quede, sino para que tú desarrolles esas habilidades. Y ellos se dan cuenta, hacemos artículo de reflexión y hacemos artículo de revisión. Y ellos dicen, no, profesora, o mismo que me dicen, ¿no? A ver, nunca nos han enseñado a hacer artículo de reflexión. Ahora conmigo lo van a hacer. Y lo hacemos en la metodología. Y ellos se dan cuenta. Entonces, vamos a ver cuáles son los pros y los contras y vamos a comparar con tu trabajo. ¿Y qué visión tienes? Y ahí se dan cuenta, no, me falta esto y esto. Y eso es bueno, porque al menos están pensando y al menos están comparando y ya tienen otra noción más clara, más amplia de acerca de su trabajo. No es, a veces lo ponen, yo le digo, los antecedentes, las teorías no están por gusto. Tienes que hacer una triangulación, porque eso es la carne de tu trabajo. Entonces, se dan cuenta. Después, ese es un artículo de reflexión. En los artículos de revisión son mínimo 50 tesis acerca de un tema y revisamos todo. Eso es bueno para que después vean si realmente su trabajo está bien. Y se van a dar cuenta que hay muchas falencias. Ustedes mismos, sin haberlo corregido y sin haberlo todavía visto, se van a dar cuenta. Entonces, ¿funciona? Sí funciona. Que los hago trabajar al último, los comienzo a hacer trabajar con todas eh, las herramientas que tengo, las páginas, ¿no? Que ellos pueden entrar, pueden bajar información, las aplicaciones. Con eso, más o menos, comenzamos a hacer. Eso es lo que yo les puedo brindar y eso es lo que podemos tener acceso. Entonces, con eso ustedes pueden ayudarse. Entonces, la tecnología nos ayuda bastante si lo sabemos utilizar, como por ejemplo en un aula, si los alumnos tienen celulares, están chateando, es parte de la tecnología, ¿no? Entonces al último están mirando, entonces nosotros lanzamos un tema y al tener celular tienen internet, ¿no? Lanzamos un tema y ese tema comenzamos, a ver, busquen, ¿quién lo busca? Concepto de X. A ver, busquen el concepto de X. Ah, ¿quién buscó diferentes conceptos? ¿En qué se contradice? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos utilizando esa herramienta, esta herramienta, no como un distractor, sino como un medio para desarrollar, ¿qué? Desarrollar habilidades de destreza dentro de nuestra sesión de aprendizaje. Aprovechemos. Así como aprovechamos el celular, esta aplicación del WhatsApp, también podemos utilizar el Facebook, el Twitter y otros más, que no sean distractores, sino lo cogemos para nuestras clases, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Eso es muy importante coger para que los alumnos se despierten y hacerlos más visuales.
Ustedes saben que con el desarrollo de estas ciencias, de la tecnología y de todo, los estudios, ¿no? Que nos hablan, neurológicos, neuroeducativos, la neurociencia nos habla de que, y como también nos habla Ned Herman, como Carlos Vélez, Jiménez Vélez, un neurólogo, ¿no? Y educador y ha escrito muchos libros. Él dice que los alumnos se han vuelto más visuales, ¿no? ¿Por qué? Porque esta generación ya nacen con la tecnología, ahora son la generación alfa, ¿no? Ya nacen porque de pequeño tú le das la tecnología, le das el celular. ¿Y qué se han acostumbrado? A comenzar a buscar a visual, ser más visuales. El profesor tiene que lidiar con estos chicos en los colegios básicos, porque ellos ya no van a aprender lo que tú estás obligable, no te van a hacer caso. ¿Por qué? Porque esto está compitiendo contigo. Entonces, ¿cómo tú puedes competir con esta tecnología para tu proceso de enseñanza-aprendizaje? Que esto no sea un distractor, sino que esto sea, de repente puedes tú grabar algo y ellos bajan la aplicación y te ven, ¿no? Utilizando también esto para desarrollar. Entonces, esta tecnología tiene que ser uso para nosotros. Entonces, ¿cuál está fallando? No, nosotros tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Los hombres desarrollan un hemisferio diferente que las mujeres, o sea, predomina más lo que es el razonamiento, ¿no? La mujer desarrolla el otro hemisferio, lo que es la comunicación. El hombre es más práctico, la mujer eh, es más sentimental, más amigable, más comunicativa. Pero dice que con con este aparatito, ¿qué está haciendo? Que los hombres, ¿no? Sobre todo los hombres, desarrollen más la parte que desarrollan las mujeres, la comunicación, no la otra parte. De por sí, el hombre es más racional, más raciocino, más numérico, y es más nato en él desarrollar esa parte. La mujer también puede desarrollar, pero la mujer se va más por la comunicación, es más habladora, tiene más cosas, ¿no? Pero el hombre con estos desarrolla más la parte social. Y la otra parte no lo está desarrollando, ¿no? Porque tú a los niños, a un pequeño le dices, ¿cuánto es 2 más 2? Ah, se va al celular y comienza, ¿no? Y te lo multiplica en la calculadora. ¿Y qué estamos perdiendo con eso? ¿Qué estamos perdiendo? Los procesos, ¿o no? Le quitas la calculadora, le quitas esto, ¿y qué pasa? Te va a quedar mirando. Entonces, también, ¿cómo contribuir a esto? ¿Cómo, si es bueno la tecnología, todo es bueno para la aplicación de nosotros, pero ellos tienen que también utilizar ¿qué? Su memoria, sus habilidades, sus capacidades. Eso es lo que enfrenta el docente en educación básica. En la educación superior ya están formados. Lo orientas, le dices, le das pautas, tienen un pensamiento más concreto. En cambio, en los niños se estás formando. ¿Cómo orientas? ¿Cómo estos recursos tecnológicos te van a ayudar a ti a desarrollar esos aprendizajes? Si ahora los niños son más visuales, porque están en los Nintendo, están más en eso, están en los juegos, son más rápidos, son más dinámicos, ¿no? Hablemos como a veces lo tachan o lo etiquetan, dicen no a a los chicos que son
movidos, son hiperactivos. No podemos decir que son hiperactivos. Para que sea un niño hiperactivo tiene que pasar una evaluación psicológica y el neurólogo, perdón, evaluación neurológica y el neurólogo te va a decir si es realmente hiperactivo y qué grado de hiperactividad tiene, ¿no? Es un niño normal, inquieto, pero tampoco no lo podemos etiquetar con esas enfermedades porque es una disfunción cerebral ser un hiperactivo. Entonces, no podemos decir que es hiperactivo porque no, porque hay medicación para estos tipos de niños y eso te lo dice el, el médico, el psiquiatra o el neurólogo, te lo diagnostica y te da un tratamiento. Entonces, no se puede etiquetar a estos chicos, ¿no? Sin haber este, tenido un resultado. Entonces, a lo que yo voy, las nuevas tendencias tecnológicas y educativas pueden dividirse en las diferentes categorías, en los programas informáticos, en los juegos, en el lenguaje, ¿no? De autor, en la multimedia, ¿no? En las enciclopedias, servicios telemáticos, la web, correo electrónico, los foros, los blogs, los wiki, web, pues los TV, los videos interactivos, o sea, todo esto es lo que puedes utilizar para tu proceso de enseñanza, pero todo eso no puede ser un distractor. ¿Cómo lidiar, cómo ver esto? Los chicos paran concentrados en este tipo de métodos, pero el reto del docente que está en aulas, estás hablando y el niño ni media hora te atiende y se voltea y está en otra cosa. Entonces, eso pasa en muchos colegios nacionales. ¿Cómo conseguir la concentración para desarrollar? ¿Cómo conseguir, cómo traer esto a tu aula? ¿Cuál sería la mejor manera de de estas herramientas, de estas aplicaciones, si tienes cuentas, para que contribuyan con tu proceso de enseñanza, para que los chicos tengan un mejor aprendizaje? Que eso no sea un distractor. ¿Cuáles son esos retos que debemos tener? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué juegos didácticos dinámicos podemos crear para, para la suma, la resta, las operaciones básicas en la parte primaria, pero también que ellos utilicen la parte física, la parte manual, ¿no? Sacándoles y que ellos entiendan, porque si tú le quitas esto, ellos tienen que actuar normal. Pero si a veces le quitas esto, ellos se van a morir, ¿no? Eso es un recurso para el ser humano, pero nosotros no podemos depender de esto, ¿ok? Entonces, acá tenemos, antes, en las épocas antiguas, en mi época, teníamos la televisión, ahora tenemos la computadora. La computadora tiene más cosas que la televisión, ¿no? Dentro de la computadora podemos utilizarlo para hacer un montón de cosas. También lo podemos utilizar como televisión. Podemos ver películas, podemos utilizar para dar clases virtuales, podemos utilizar para juegos, podemos usar aplicaciones y podemos interactuar de diferentes maneras, podemos chatear, ¿no? Entonces, ¿cómo ha venido este cambio? Pero también estos cambios favorecen al docente y al alumno. Con esto, ahora todos los alumnos en su casa, la mayoría de ellos, ¿no? Tienen un poquito de solvencia, tienen una computadora en casa, pero lo están utilizando de la manera adecuada. Entonces, eso también tenemos que ver, ¿no? Porque de nada nos sirve muchas cosas darles en el aula si en la casa no afianza lo que nosotros hacemos en el aula y sobre todo en educación básica. En educación básica se tiene que retroalimentar en la casa. ¿Sí? En la casa es la retroalimentación. No que los, como dicen, no, las tareas no son para los padres de familia, las tareas son para los niños.
Y tú sabes cuando un niño ha hecho la tarea y cuando la mamá o el papá hace o el hermano mayor hace la tarea por el niño, te das cuenta, ¿no? Entonces, a veces esas tareas con eso de la pandemia, todos, la mayoría, ¿quién ha hecho la tarea? Los padres de familia. Mandaban la tarea para el padre de familia a través del celular, ¿no? Y la mamá lo hacía y te lo reenviaba con el nombre de su hijo. Entonces, esas falencias también tenemos que mejorar realmente. ¿Qué es lo que queremos? Eh, ¿A qué apuntamos nosotros los docentes? ¿Cómo podemos conseguir mejores prácticas? ¿No? Ahora, la gestión del aprendizaje. Teniendo la tecnología, tenemos ahora la gestión del aprendizaje. Es una obra que refleja el quehacer educacional de los educadores, que tienen la responsabilidad de formar al ser humano en la sociedad del conocimiento bajo la óptica de la educación crítica, reflexiva, que permita, ¿no? Que permita al humano insertarse en la sociedad eficientemente. ¿Cómo podemos ver, cómo podemos sacar estos aprendizajes, desarrollar estos aprendizajes, ¿no? Que estos chicos que estamos formando con toda la tecnología sean críticos, tengan un pensamiento crítico, sean reflexivos, sean empáticos, ¿no? Que piensen, que razonen, o sea, tengan capacidad de análisis. Eso es lo que nosotros queremos. Eso es lo que queremos formar. De pequeños queremos formar. Que piense, que cuestione de una forma alturada. Si yo digo esto es verde, está bien. Me dice, pero ¿por qué es verde? ¿Por qué no puede ser azul? Que me sustente, pero con fundamento. Que digan, no, a mí me parece que puede ser rojo por esto, por esto, por esto, porque no necesariamente mis puede ser verde. Entonces me está sustentando su posición, entonces ya le estamos dando ¿qué? Una postura, su opinión de él, que no se deje llevar. ¿Para qué? Para cambiar a una sociedad de gente crítica, reflexiva, ¿sí? Que tenga un pensamiento crítico, que no se deje llevar por las masas, sino que piense. Eso es lo que nosotros buscamos a través de la educación, porque la educación cambia a la sociedad, avanza a la sociedad si tenemos buenos estudiantes, porque eso van a ser el futuro de nuestro país, ¿no? Ahora, estos medios didácticos tenemos las tecnologías de la información de la comunicación, tenemos, ¿no? Canales de comunicación, tenemos medios de expresión, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos herramientas que favorecen el desarrollo cognitivo, ¿no? Canales de comunicación, colaboración, nuevos enfoques de aprendizaje, contenido, tenemos la enseñanza-aprendizaje y tenemos el docente utiliza todas estas herramientas para lograr que su estudiante, su alumno aprenda. ¿A través de qué? A través del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas tecnologías de la información y comunicación son un soporte para lograr un objetivo. Nosotros no debemos depender de ellos. Ese es un recurso que tenemos, pero no el docente puede depender de ellos. Y les cuento el caso. Cuando nos fuimos a Iquitos, un grupo de docentes de Villarreal a capacitar, eh, nosotros llevamos material en UCB y llevamos también material físico. Entonces, especial nosotros todo y la capacitación que íbamos a dar era por INAVEP. Había una universidad
la UPC, la Católica de la Pontificia de Arequipa, me acuerdo, donde funcionaba era un hotel que desapareció y de ahí se fundó la universidad. Entonces nosotros llegamos y, y no tenían internet, no tenían computadoras. eh, y yo le digo, ¿y ahora cómo vamos a dar la formación a los docentes? Y lo que nos decía, lo que pasa es que todavía no nos traen las computadoras, no nos traen nada. Eh, y nosotros llegamos un sábado, un domingo, y al día siguiente teníamos que, no, un sábado en la noche llegamos, domingo tuvimos la reunión, el lunes empezamos. No había nada, 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 nada. ¿Qué hicimos? Comenzamos a, felizmente que llevábamos nosotros material, papelotes, llevamos cosas entre nosotros. Hicimos nuestra cama pedagógica porque tampoco nos habían dado un espacio en una de las habitaciones del hotel donde nos dieron. Había una cama más grande, llamábamos la cama pedagógica. Comenzamos a trabajar con los papelotes, con fichas, con esquemas, con siluetas y más o menos sobre el tema desarrollamos. ¿Y qué hicimos? Eso fue nuestros recursos didácticos, que no había tecnología, se fue la tecnología, pero la tecnología, no estábamos dependiendo de la tecnología, sino que la tecnología es un recurso que podemos utilizar, pero utilizamos otros recursos para llevar a cabo lo que queríamos lograr con los docentes, para capacitar. ¿Qué es lo que queríamos lograr? El objetivo. Eso fue nuestras estrategias, esa fue nuestra tecnología, utilizar estos recursos didácticos, estos materiales, papelotes que ya no se utiliza, entonces esquemas, siluetas, y con eso desarrollamos casi todo el mes que estuvimos en Iquitos capacitando. Entonces, esto fue nuevo para nosotros, pero ¿qué nos quedaba? La actividad. Entonces, imagínense, entonces no siempre vamos nosotros a estar dependiendo de eso. Esto es una parte, esto es una parte que nos va a ayudar mucho en la práctica docente, pero nosotros no tenemos que ser dependientes de esta tecnología. A eso es lo que yo quiero llegar. ¿Ok? Es muy importante para el desarrollo de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no siempre nos podemos afianzar. Si no hay, tenemos que utilizar otros medios para lograr lo mismo que queremos. ¿Por qué? Porque el docente es un artista, porque utiliza la didáctica, el arte de enseñar, y lo va a utilizar de diferentes maneras. ¿Ok? Eso es muy importante. Antes de seguir avanzando, ¿alguien tiene alguna inquietud, tiene alguna pregunta? ¿Nadie quiere preguntar? ¿Tienen alguna pregunta, por favor? ¿Tienen alguna pregunta? Acá me dice, a ver, dicen, ¿cómo podrías utilizar el celular para una clase en computación? Depende también de la clase en computación que tú quieres llegar, ¿no?
¿De qué tema de computación estamos hablando? Si bien es cierto, el celular lo podemos utilizar para que ellos busquen información y sobre ello puedan discutir algo que nosotros queremos hacer de repente una discusión guiada. De repente comparar conceptos, de repente hasta comparar fórmulas, de repente cuáles son los procedimientos que vamos a utilizar, de repente cuáles son los procedimientos que se debe utilizar para aprender una computadora. Sí, me imagino. ¿Qué es lo que no se debe hacer con una computadora? ¿Qué cosa no se debe realizar? ¿Ok? ¿Por qué es importante apagar las computadoras? De repente las medidas de prevención que puedes utilizar, lo puedes utilizar que ellos busquen en el celular, ¿o no? Entonces, tenemos que idear también qué es. Si bien es cierto, esto no nos va a funcionar para que ellos, aunque a través de algunas aplicaciones, ¿no? Ellos pueden chatear, ¿no? Pero, ¿qué es lo que queremos buscar? Porque eso también funciona, ¿no? Para mandar mensajes, si abrimos el correo, en Word también funciona, hay aplicaciones que podemos escribir, siempre y cuando también manejemos nosotros, y nosotros de esto podemos darles. Entonces, ver la manera de que este celular no sea un distractor dentro de tu clase. Esto te debe ayudar a desarrollar tu clase, pero tienes que ingeniarte qué es lo que quieres llegar. Por eso es muy importante ver cuál es lo que quieres lograr, cuál es el logro, como dice, no, cuál es el propósito. Si hablamos de objetivos, el propósito a lograr dentro de esa competencia, ¿qué deben evidenciar esos alumnos? ¿Qué es lo que quieren? Para eso tenemos que ver los niveles de conocimiento, de utilizar la taxonomía de Bloom, qué nivel de conocimiento necesitas desarrollar en tus estudiantes, ¿ok? Claro. Dicen, ¿bajo qué condiciones un estudiante puede usar el celular dentro del aula? Y ya que hoy en día los chicos usan los celulares con otros fines. Por eso, si vamos a hablar de historia, me imagino, ¿ok? Vamos a hablar sobre la guerra con Chile. Entonces, vamos a hablar de la guerra con Chile. A ver, ¿qué dice la guerra con Chile? Nivel primaria, ¿no? En nivel primaria de repente no se habla de eso. Entonces, de repente depende del tema que vamos a utilizar, que vamos a desarrollar. De repente vamos a hablar sobre la célula, ¿no? Creo que en personajes naturales, ¿no? La célula. ¿Qué es la célula? ¿No? A ver, busquen, ¿qué es la célula? ¿Será igual una célula, de repente, de una célula de un ser humano, de una célula animal? ¿En los animales son iguales las células? ¿Por qué? Porque vas a hablar de las células, supongamos que tu tema sea la célula, pero esto tú tienes que utilizarlo para que eso contribuya al desarrollo de tu clase, que no sea un distractor. Si todos tienen celular, entonces, o de repente no todos tienen celular, con su amiguito, busquen la célula. ¿Qué es la célula? ¿Y cómo es la célula? ¿Quién lo puede, a ver, vamos, acá dice la célula, a ver, y quién lo puede transcribir este dibujo en la pizarra o en un papelote? Miren, es una célula animal. ¿Será igual a la célula de un ser humano? Entonces, esto puede ser. Sí, de repente si estamos en las clases de célula, ¿no? De naturales, o de repente si vamos a hablar sobre el medio ambiente, el cuidado o en historia, esto utilízalo con el fin, o sea, ¿quiénes tienen celulares? Oh, entonces vamos a utilizar y haces las preguntas, pero tú tienes que ya tener elaborado tu plan, planificado lo que vas a desarrollar dentro de la sesión de aprendizaje y que este elemento no sea un distractor, sino que puede ser una ayuda para tus
tu clase. De repente no llevan celular, llevan tablet. Entonces, la tablet también pueden contribuir a desarrollar, ¿ok? ¿Cómo buscar esas cosas? Y ellos, si tú les das unas cosas, le das a ver, ¿quién gana? Le das, ¿cómo se llama? Ese incentivo, ¿no? ¿Quién gana? Tiene medio punto, un punto, qué sé yo, le condicionas, entonces vas a lograr muchas cosas, vas a lograr, entonces de repente por ahí puedes trabajar, ¿no? Claro, no todos los estudiantes utilizan en el aula celular, pero hay otros. Yo te digo los que tienen celulares en el aula y de repente uno o dos llevan, lo tienen escondido y el docente se da cuenta porque monitorea a sus alumnos. Al comenzar a monitorear a los alumnos, tú ya te das cuenta de más o menos quiénes están escondiendo algo. Sobre eso tú ya puedes hacer preguntas y, y ellos te van a responder. Entonces, pones diferentes conceptos, entonces, ¿en qué coinciden, en qué no coinciden, no? Entonces, ¿cuál es? Ya comienzas a hacer el análisis, tratarte en ese nivel, hacer las ideas fuerzas, de repente con eso hacer mapas mentales, mapas conceptuales o red semántica, ¿no? O cuadros comparativos. Entonces, ver la manera cómo puedes utilizar, ¿ok? ¿No? Acá también me dicen otro. Eh, Dice, muchos de los estudiantes en pandemia utilizaron celulares para seguir con sus clases de aprendizaje, ¿no? Si bien es cierto, a veces la televisión daba algunos lineamientos para este desarrollo, ¿no? No sé si las personas que estaban ahí, las dos animadoras eran educadoras, porque una cosa es ser animadora y otra cosa es ser educadora, son cosas muy diferentes. Entonces, mm, en primaria, en inicial es un desarrollo más concreto, porque los niños son más pequeños, son más concretos, no abstraen mucho, entonces ellos miran, ¿no? Depende de lo que vas a desarrollar, ¿no? Entonces, el nivel primario es un poquito ya más elevado que el nivel inicial, pero ahí, ¿qué es lo que quieres? ¿No? Desarrollar con ellos. En la pandemia se vio que se llevaba a través de los celulares la información, ¿no? A un grupo de WhatsApp, a la mamá le llegaba y la mamá tenía que tomarle foto y mandarle a la profesora, ¿no? Y la profesora mandaba a cualquier hora, no había un horario, mandaba en la tarde, mandaba en la noche y al día, o al mismo, a veces tenía que mandarle a ese tiempo o al día siguiente. Entonces hubo un caos. ¿Por qué? Porque no estábamos preparados para eso. Hicimos nuestras mejores intenciones, sí, perdón, sí se hizo las mejores intenciones, pero sobre este, estas cosas se aprende. Sobre nuestros errores aprendemos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay oportunidades de mejora que ahora hemos tratado de mejorar. ¿Sí? Otra pregunta, por favor. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Nadie más? Muy bien. ¿No? ¿No? Acá estamos. ¿Cómo interactúa el docente con sus alumnos? ¿No?
la interacción sobre un tema, acá utilizamos al docente. Una guía tenemos que ver, monitorear, ¿no? Ahora, a través de nuestra máquina, para que todos entren, qué tema están buscando, ¿no? A través de los celulares también, en esas aulas, tú estás monitoreando, estás viendo en qué páginas están utilizando los alumnos, ya monitorea, y no es necesario que que hagas una supervisión por todos ellos, porque a través del celular y cuando ya está conectado, tú te das cuenta en qué página están los alumnos, ¿sí? Entonces, acá tenemos, ¿no? A nuestros estudiantes, ¿no? A nuestros estudiantes, ¿no? Acá tenemos cómo interactúa estos estudiantes, ¿no? Acá tenemos cómo están estos estudiantes interactuando. Ahora, las tipologías de los medios didácticos, materiales convencionales, ¿no? Materiales audiovisuales y las nuevas tecnologías. Todo eso ha contribuido, y de acuerdo también a los paradigmas existentes, a las teorías de aprendizaje, a que el docente haga su labor pedagógica, pueda desarrollarse dentro de este contexto. Las nuevas exigencias han hecho que el docente cambie ciertas actitudes, ciertas estrategias, ¿no? A mí me enseñaron, ¿no? Con una educación de repente tradicional, el desarrollo mucho de la memoria, pero ahora ya no se utiliza mucho el desarrollo de la memoria, sino que este, se da más énfasis en la construcción del aprendizaje porque el alumno es el constructor de su propio aprendizaje. Como antes se creía que el alumno venía, que era una tabla rasa, ¿no? Que era un costalillo vacío y que el docente tenía que llenar en ese costalillo conocimiento porque el alumno venía sin nada. Pero con esta corriente constructivista dice que el, dos- el, el estudiante viene con saberes previos, esos saberes previos a través de la lluvia de ideas, a través del tema se hace la construcción del conocimiento, ¿no? Es constructor de su propio conocimiento, con la información que después le va a dar el docente sobre el conocimiento que él tiene, se hace una función y va a salir un aprendizaje significativo de acuerdo a la teoría de Gauss. Entonces, muchas concepciones han cambiado, muchos paradigmas han cambiado, ¿no? Entonces, para tratar de moldear al estudiante para tratar de, de formar a este estudiante, ¿no? ¿Cómo, qué es lo que debe hacer este estudiante? Antiguamente veíamos más el aprovechamiento del estudiante. A mí me interesaba que este estudiante sea bueno en matemática, en eso, en la parte raciocinio, la parte cognitiva, o el procedimental, pero muy poco se veía la parte actitudinal, ¿no? Si el estudiante sacaba 20 en conocimiento, ya, 20 en comportamiento, pero ahora nos damos cuenta que no es así. Ahora, ahora con esto, con este nuevo enfoque, la persona debe ser competente utilizando los tres dominios: el conocer, el hacer, el ser, y no solamente ser, sino saber convivir con los demás, porque nosotros no somos islas, somos parte de una sociedad y debemos este, conocer, debemos convivir porque estamos dentro de una sociedad. Debemos gestionar nuestras emociones, ser empáticos, ser responsables, ¿sí? Tener el bien común con la persona más cercana, con el amigo y también con nuestro medio ambiente, cuidar, preservar nuestro medio ambiente.
¿De qué nos sirve avanzar, avanzar, avanzar si no estamos cuidando el medio ambiente? Hacer una reforestación, el reciclar, cuidar el planeta, porque es parte de nuestra casa, porque la casa de repente nos bota y ¿dónde vamos a estar? Entonces tenemos que ser muy conscientes, ¿no? Muy conscientes de todo eso. O sea, estas cosas es ser competente, ¿no? Yo puedo ser un profesional excelente, bueno, que sabe, que hace, pero de repente en la parte actitudinal no soy bueno, soy una persona déspota, que no contesta bien, soy una persona alturada, este, que todo, yo estoy encima de todo, entonces no es competente, no sabe gestionar sus emociones, no sabe ser empático, no tiene una comunicación asertiva, entonces eso es muy importante, desarrollar todo, basta que nos falte algo para no ser competente, ¿ok? La tecnología para enseñar, tecnología para aprender, ¿ok? Ahora, ¿qué ofrece la tecnología educativa? ¿Qué nos ofrece la tecnología educativa?